Bueno, muchas gracias por esta invitación que los organizadores de este evento nos han hecho. Saludar a los estudiantes que están aquí presentes, a los profesores de Córdoba. Esa es una buena delegación de compañeros interesados en estos temas educativos. Son dirigentes sindicales, son educadores, a las organizaciones como la CLADE, organizaciones estudiantiles convocantes al evento. Yo quisiera leer, de manera de introducción, unas cuantas frases de William Ospina con motivo del proceso de paz y de la educación. Cierta vez, ante una discusión encarnizada sobre el porvenir, Oscar Wilde recomendó a los columnistas abandonar el tema diciéndoles: no hay que preocuparse tanto por el futuro no ha hecho nada por nosotros. La verdad es que si bien el futuro nunca ha hecho nada a nuestro favor, se ha hecho mucho en contra nuestra, ya que a menudo sacrificamos todo nuestro presente en aras del espléndido futuro que viviremos nosotros, nuestros hijos, nuestros remotos descendientes. ¿Seremos capaces los colombianos de cambiar la viveza por la inteligencia, la astucia por la lealtad, la competitividad por la generosidad, el egoísmo mezquino por la cordialidad, la mera acumulación de bienes por el verdadero goce de vivir? Tal vez esta plétora de situaciones insostenibles nos estén enseñando por la vía abreviada que ningún país puede persistir indefinidamente en una estructura internal. Creo que en este momento un sector considerable de clases dirigentes tradicionales han llegado a la conclusión de que el modelo que implantaron aquí es insensato y altamente peligroso. ¿Quién será el encargado de enseñarles a las nuevas generaciones todo lo que tiene que aprender para vivir en un país medianamente habitable, justo y razonable? Evidentemente los maestros tendremos que ser los adultos de hoy. La siguiente pregunta es: ¿y quién nos enseñará a nosotros, malformados por la educación, por la tradición familiar, por la exclusión social, por un Estado irresponsable y por unos prejuicios mezquinos, cómo construir un país habitable, razonable y medianamente justo? Y me respondo que la realidad nos está enseñando un montón de verdades que parecerían exageraciones y exabruptos hace 20 años, ahora son evidencias elementales. Las causas invisibles ahora saltan a la vista. Una sociedad que tenga propuestas audaces y renovadoras en el campo de la utilización y protección de la biodiversidad, que sea capaz de ponerse al consumo desaforado de las sociedades que carecen de una relación profunda con la tierra y su misterio, que sepan valorar y estimular la creatividad humana sobre las sorpresivas inercias del consumo, y creo que lo lograremos superando las taras de la independencia del colonialismo espiritual, la superstición del subdesarrollo que cree que progresar es dejar de ser lo que somos y poner a los indios guambianos a bailar ballet clásico. El mismo carácter que nos hace falta para aprender a diferenciar entre la mentira y la verdad, entre la legitimidad y la usurpación, entre el amor por un pueblo y el amor por un puesto, entre la amistad y la complicidad. Nos hace falta también para aprender a diferenciar entre el progreso y la mera novedad, entre la adulación de unas masas y el verdadero respeto por una cultura, entre la educación y la domesticación.
hagamos que los medios se parezcan a los fines, o lo que es mejor aún, aprendamos a enriquecer y a ennoblecer el presente, y no tendremos que preocuparnos por el futuro. La realidad que hay que cambiar es aquí y ahora. Los seres a los que tenemos que transformar somos a nosotros mismos. Esta es una lectura que se hizo en 1996 en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. 1996, es decir, ya unos añitos, 20 años atrás, se estaba también hablando sobre el tema de la paz. Porque este es un tema de una permanente preocupación por parte de la sociedad. Y al leer este texto, pues muchas cosas, casi todas, sirven para el momento. En estos días estamos esperando qué define el Consejo Nacional Electoral para el tema del plebiscito. ¿Cómo se traduce en unas medidas concretas la sentencia de la Corte Constitucional? La sentencia reciente de cerca de 500 páginas. Es una sentencia muy importante que tiene que definir cosas como se va a crear un solo comité nacional por el sí o por el no al plebiscito. Ya definió que no va a haber un solo peso del Estado para el plebiscito, que serán aportes voluntarios particulares, pero no nos ha dicho todavía cuál es el tope máximo que se puede invertir para el sí o para el no. No ha dicho si cada sector político, cada gremio puede participar por aparte, o si todos tienen que estar sumados en un solo comité nacional, o si hay un número máximo de comités por el sí o por el no. Es posible que la semana entrante el país tenga conocimiento sobre las reglas del juego en este tema del plebiscito. Pero es muy importante el sí. Un no significaría dejar en penumbras este tema de la paz. Un no puede significar volver a revisar los acuerdos de La Habana. Es muy importante entonces hacer una pedagogía, conocer la historia. Hacer una pedagogía implica conocer la historia nuestra. Si no conocemos la historia de Colombia, es muy difícil hacer la pedagogía. Por eso que nos va a tocar hacer un curso intensivo de historia patria. Necesitamos conocer los acuerdos de La Habana, esos 6 acuerdos, para que los podamos manejar cuando tengamos que reunirnos con la gente a hablar de la paz. Necesitamos identificar las cosas que hay que cambiar, porque el sí al plebiscito significa el inicio de un periodo interesante, de una oportunidad que tenemos los colombianos para poder buscar resolver los problemas que originaron la violencia en Colombia. La violencia cuyas causas tienen que ver con la segregación, con el marginamiento, con la miseria, con la entrega de la soberanía nacional, con la entrega de nuestras riquezas nacionales, con la mercantilización de los derechos humanos, que tiene que ver con la legislación que golpea el trabajo. La violencia tiene que ver con el modelo económico y social que se haya impuesto en el país. Tiene que ver con las privatizaciones del Estado. Tiene que ver con la conducta de los gobiernos que se convirtieron
en los enemigos fundamentales de lo público y del Estado. Esta violencia que tiene Colombia tiene que ver con la falta de trabajo, tiene que ver con la falta de los servicios públicos, democráticos. Es decir, hay un conjunto de elementos que generaron la violencia. De tal suerte que, si bien es cierto decirle sí al plebiscito, también es cierto que después llegará una etapa de una importancia enorme, y es que las fuerzas sociales en Colombia podamos transformar este país. Por eso este Frente Amplio por la Educación tiene que ir pensando en convertirse en el interlocutor válido frente al gobierno, frente al statu quo, frente al Estado, para las reformas que requieren la educación en el país. Este Frente Amplio, conformado por diversas organizaciones estudiantiles, por organizaciones sindicales, culturales, pues tiene que jugar un papel muy importante en el plebiscito por el sí, pero también en la construcción de las transformaciones institucionales, incluso contemplados en los acuerdos de La Habana. En el 3.5 se habla de las transformaciones institucionales. ¿Cuáles? Está la puerta abierta para trabajar en ellas. Por supuesto que la implementación de los acuerdos de La Habana van a tener importantísimos avances. He sostenido en el Senado de la República, no a manera de hacerle crítica al proceso de paz, sino el de no caer en la ingenuidad, de que hablemos todos de la paz, pero hay diferentes percepciones sobre la paz. No es lo mismo la percepción que tiene una transnacional sobre la paz a la percepción que pueda tener un dirigente estudiantil sobre la paz. No es la misma la percepción que tiene del proceso de paz o cómo se llega a la paz por parte de un gobernante a lo que lo pueden tener un dirigente político de izquierda. De tal manera que hacíamos esta reflexión. Muy importante los acuerdos en La Habana, pero ¿por qué el gobierno tiene una contradicción enorme? ¿Por qué el gobierno, que busca la tregua, que busca los acuerdos en La Habana, en el país su agenda legislativa es brutal contra los trabajadores, brutal contra el pueblo colombiano? ¿Por qué mientras que en La Habana se habla de la paz, en Colombia se aprueban leyes de la expropiación express para los más humildes de este país? ¿Por qué se le expropia al campesino? ¿Por qué en Colombia las leyes para entregar las licencias express que acaban y deterioran y depredan el medio ambiente? Eso no tiene explicación. ¿Por qué en Colombia se expiden leyes que atentan contra la autonomía institucional de las universidades? ¿Por qué en Colombia se aprueban leyes como las CIDRES, que es la entrega de inmensas llanuras y tierras productivas, fértiles, a manos de las transnacionales a plazos de 50, 100 o más años? ¿Por qué en Colombia se entrega la riqueza nacional? Isagen, una empresa que fue vendida por 6.5 billones de pesos, pero se invirtieron para construir las 17 factorías productoras de energía, más de 20 billones de pesos. Porque entonces ahora acordaron con la ley de los servicios públicos que una empresa no vale por su inversión, sino vale de acuerdo al valor de la acción en la bolsa. Es decir, que suman el valor de las acciones con un posible incremento a futuro, y ese es el costo de venta de una empresa que indudablemente es un patrimonio nacional. Si ustedes revisan, compañeros estudiantes, en los últimos 30 años todo se privatizó en Colombia. Las EMPOS, los acueductos, las hidroeléctricas, hasta la banca, que era del Estado, terminó siendo nacionalizada, privatizada.
pero también se privatizó la salud, la educación, la vejez, la seguridad social de los viejos en Colombia, se privatizó los fondos privados de pensiones y de cesantías, se privatizó el trabajo, se tercerizó el trabajo. En fin, en este país, este proceso de paz es una oportunidad para que no sigan diciendo que quienes luchan por las transformaciones políticas, institucionales y económicas y sociales son los terroristas, los violentos. Necesitamos que en Colombia las fuerzas políticas democráticas nos las juguemos en la política para poder enderezar la conducción del Estado colombiano. Yo felicito entonces a los organizadores de este evento. No importa que no esté abarrotado este recinto, lo que importa es que hay compañeros y compañeras dispuestos a trabajar por el plebiscito y dispuestos a trabajar por las transformaciones institucionales, políticas y económicas que requiere el país. En estos días estamos trabajando en la reforma política, para el estatuto de la oposición, para la reforma al sistema de partidos y las reformas electorales que requiere el país. Ese es un punto muy importante. Diríamos que es el punto de inicio y de arranque para que la política sustituya a la guerra. No se trata de acabar el conflicto social, la lucha social, la movilización social va a continuar. Se trata de cambiar el conflicto armado, como alguien lo dijera, por el conflicto hablado, por la lucha social, por la movilización social, que es el único instrumento que garantiza las transformaciones que requiere la nación. Muchas gracias.